no te vas a arrepentir de haber entrado en este vídeo, ya que te voy a enseñar el concepto de los generadores de la forma más simple y sencilla que hay. Así que vamos a aprender este concepto que te va a subir el nivel con el que programas, ya que te va a traer este concepto al implementarlo en tu código pues muchas ventajas que ahora te explicaré. Así que vámonos a la pizarra porque te quiero explicar, bueno, pues que tú conoces ya las arrays, ¿vale? Ya has usado arrays, de los más básicos que aprendes cuando aprendes a programar, ¿vale? Y bueno, pues tú tienes tus arrays y al final aquí almacenas cosas, datos, para después utilizarlo en funciones y en todo el flujo del código. Pero ¿qué pasa? Que una vez que declaramos un array, esto es más memoria al ejecutar el programa. Al final esto lo está almacenando el equipo que ejecuta el mismo. Entonces, ¿qué necesidad hay de almacenar unos cálculos que tú al final vas a utilizar cuando puedes ir generándolo poco a poco? Porque imagínate que yo quiero el 2, el 4 y el 6 y después en el programa pues después el 8 y el 10, pero ¿por qué tengo que tener al principio del programa pues un array? Es innecesario, no es eficiente. Pues esta es de las primeras ventajas que tienen los generadores, y es que generan los datos, ya sea un string, un entero, todos los datos que os podéis imaginar, un objeto, lo que sea, pues te lo genera dinámicamente sin ocupar memoria, ¿vale? Entonces esta es la ventaja más principal que te puedes encontrar, ¿vale? Después ya hay muchas que veremos en el código, ya que vamos a ver esto más en materia en el código, ¿vale? Pero aquí vamos a ver el concepto, que es importante que lo sepas antes de empezar con el código, porque cuando ya veas el código no vas a entender nada si no entiendes esto primero. Entonces pues de aquí nacieron los generadores, de esta necesidad, porque almacenar sí podemos calcular dinámicamente, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestro generador, ¿vale? Que vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo amarillo, ¿vale? Naranja mismo, ¿vale? Ahí está. Tenemos nuestro generador, que bueno, pues este generador tiene un botón y yo voy básicamente dándole al botón y generando cosas, que esta cosa la voy a representar como una máquina, una cinta, ¿vale? Que una cinta de una fábrica, pues lo mismo, ¿vale? Tenemos nuestra cinta y vamos generando los datos, pues ya puede ser un objeto, un número, lo que he dicho antes. Pues entonces tenemos cajitas y estas cajas, vamos a ponerlo de color verde para diferenciarlo, y estas cajas pues van a tener básicamente pues datos, ¿vale? Puede tener un 1, puede tener un string, ¿vale? A ver, si cojo el número, voy a poner aquí el 1, ¿vale? Lo vamos a hacer grande porque ahí no me deja. Ahí tenemos el 1, ¿vale? Y bueno, pues podemos sacar de este generador mucho más, ¿vale? Como aquí habéis visto los números pares, el 2, el 4, el 6, ¿vale? Tenemos un generador que al final aquí está todo el código que siempre has programado, con el for, con el bucle, que va diciendo, vale, este es par, sí, el 3, no, el 4, sí. Pues lo mismo con el generador, ¿vale? Aquí está toda la lógica y con la sentencia que veremos en el código, pues genera los datos dinámicamente. Y estos datos, si lo estás viendo, ¿vale? Pues al final son iterables, ya que al final estás aplicando una lógica que puedes iterar con un bucle for, que es una cosa que tienen en común con las listas. Y al final no tienes que usar el neck, que si lo has visto en las clases, ¿vale? Es un método especial que se utiliza en Python, que al final al cabo pues lo que hace es pues siguiente elemento y siguiente elemento, que al final for y in elementos es lo que está utilizando por debajo, ¿vale? Aunque no te des cuenta. Pues con los generadores también podemos utilizar for. Eso es lo que te quiero destacar para cuando después lo veamos en el código. Todo al final es igual que un array, se puede iterar. Y como he dicho, ¿vale? Que esto lo voy a recargar mucho, pero para que te se quede, pues vamos a tener menos memoria ocupada en el programa. Vale, y otro concepto importante a explicar, que este es el más importante en realidad, que YEL no es como el return, ¿vale? Hay una diferencia grande entre YEL, ¿vale? Que es la sentencia, que esto te tiene que quedar claro, que es cuando le damos al botón de generador y genera un número, un dato, pues tiene una buena diferencia con return, ¿vale? Que es básicamente que return
devuelve una cosa y ahí se acabó, ¿vale? Pero YEL, si tú, por ejemplo, aquí pones YEL n, ¿vale? Que está devolviendo una variable, la variable vamos a poner un 0. ¿Y esto qué va a generar? Pues un 0, ¿vale? Pero ahora podemos hacer, por ejemplo, n más y pues ahora hacer otra el reloj. Podemos hacer pues otra iteración, ya que va a generar otro elemento. Y este elemento va a ser otra vez n. Pero ¿qué pasa? Que cuando ha generado el primer elemento, ¿vale? Que es 0, pues se ha quedado aquí. El programa, la función generadora, se ha quedado en pausa aquí, como si estuviéramos en un breakpoint depurando el código. Y cuando llamemos al generador otra vez y digamos, queremos otro elemento, pues esta variable bueno, sería más bien, imagínate, estamos en, bueno, yo creo que se va a entender. Pues como se ha quedado aquí, esto tendría que ir arriba, pero bueno, imagínate, se ha quedado aquí, bueno, no, en realidad no, y esto va a dar 0, pero cuando sumemos otra vez esta variable, pues ahora esto, cuando se ejecute la siguiente iteración, esta variable, como ha estado en pausa y la función no se ha acabado, pues las variables van a seguir manteniendo su estado, el mismo valor que tenía. Entonces esto va a ser 1, ¿vale? Creo que lo he explicado un poco mal, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en código más profundidad, ya que no lo he podido reflejar bien aquí. Así que vámonos al código, que lo tenéis todo en GitHub, ¿vale? He hecho, como en el vídeo de decoradores, que te lo dejo por aquí, he hecho unos ejercicios no resueltos y resueltos, la misma dinámica que tuvimos en ese vídeo, y la introducción, que es lo que vamos a ver ahora, y después pasaremos a dar un breve repaso de los ejercicios, cómo lo he planteado yo, cómo lo he hecho, para que después lo hagas tú solo y veas si has interiorizado este concepto. Así que una vez dicho esto, vámonos a introducción. Y bueno, como ves, tenemos aquí todo el código y lo he ido separando con diferentes separadores para que lo veas todo mucho más claro en el prompt, ¿vale? Así que vamos con el primero, ¿vale? Son 7 ejemplos que para entender todo lo que hemos explicado anteriormente. Tenemos el generador básico, que aquí tenemos un hola mundo, pero bueno, le he puesto hola generador. Y bueno, tenemos aquí la función generadora, tenemos lo que va a devolver, que solo va a ser un elemento, y tenemos next, que como he dicho antes, es como el método especial de la clase, pues lo podemos utilizar, ya que el generador, que al final es un objeto, lo que nos devuelve, si vosotros le hacéis un print o va a salir una cosa rara, pues es porque es un objeto y no tiene una representación, no tiene un str, ¿vale? Que es un método especial de las clases. Entonces nos devuelve el objeto y nosotros ahora vamos a printear usando la función next, que nos va a devolver el primer elemento, ¿vale? Que es pues la primera sentencia YEL. ¿Y qué pasa si lo pedimos otra vez? Pues que va a dar error. Automáticamente Python dirá que no hay más elementos y que no puedes iterar más, así que te pausará lanzando una excepción. Así que bueno, la puedes controlar como he hecho yo y ponerlo aquí en bonito, ¿vale? Pero es para que tengas en cuenta lo que pasa si, pues, cuando no hay más elementos. Ahora vamos a múltiples valores, que como he dicho antes, pues podemos tener varios elementos, ¿vale? Si aquí ponemos un montón, pues al final podemos iterar sobre ellos. Aquí no estamos iterando, en realidad estamos dándole al botón de generar todo el rato. Esto sería más fácil con un for, pero bueno, tenemos aquí otra vez el objeto generador y bueno, hacemos el next. Y como veis por aquí, pues genera 1 y 2. Ahora vamos al 3. Aquí ya en la forma pro, te voy a explicar la forma pro, pero antes, lo que te había explicado antes que no sabía reflejarlo en la pizarra, pues aquí tiene el ejemplo. Esto es lo que guarda. Si yo pongo n1 y se lo doy, pues me va a devolver 1. Pero si ahora le sumo 1 cuando ya ha acabado de devolverme el primer elemento, pues ahora cuando devuelva la misma variable, pues me va a dar 2. Esto no pasaba con return. Con return se acaba, punto, y la variable ni se acuerda.
Pero esto con los generadores no pasa. Es como si estuviéramos depurando, como he dicho exactamente anteriormente. Vale, esta es la forma básica de usar un generador, ¿vale? Pero tenemos una forma mucho mejor. Y esta es la forma pro, que es usando el bucle, como he dicho antes. Entonces ya no le tenemos que dar al botón todo el rato, genera. No, ya vamos a iterar y dame todos los elementos, ¿vale? Entonces, hacemos un for al objeto, básicamente... bueno, al objeto no, básicamente a la función generadora, pues directamente lo podemos recorrer y nos va a dar los elementos como si estuviéramos haciendo neck, básicamente. Y bueno, como veis aquí, tenemos 1, 2, 3, igual que antes, pero de una forma más simple y con menos líneas de código. Después tenemos el generador con precio, que esto ya es la forma ultra pro de hacerlo, ya no tienes que... crear una función ni nada, ya directamente como las listas que usamos los corchetes, y aquí ya hacemos la generación, hacemos for y podemos generar listas con pares y con todo el algoritmo, con un if y todo esto. Pues lo mismo con los generadores, podemos tener, a vez de list comprehension, pues ya le damos generador con precio, exactamente el mismo concepto. Entonces tenemos aquí el generador, que lo podemos crear directamente con los paréntesis, y aquí veis que, bueno, pues lo generamos con un for, ya que es un iterador, como he dicho, un generador al final es un bucle, ya que es un iterador, y bueno, pues tenemos aquí básicamente valor X que recorre hasta el 5, bueno, que en realidad está recorriendo hasta el 4, porque el último no cuenta, y básicamente lo que está haciendo es restarle X a menos 5. Esto va a dar valores negativos. Entonces, cogemos este generador, hacemos el for y imprimimos el valor. ¿Qué pasa? Pues menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, que es lo que tiene que dar por hacer este generador usando el for. Que al final estamos generando datos a través de un bucle y después lo estamos consumiendo estos datos con otro bucle, ¿vale? Que esto es una de las ventajas de este concepto, y es que al final el código es muy modulable, ya que tenemos el generador y el que lo consume, como si fuera una API. Pues, a ver, no es un ejemplo muy bueno, pero para que me entendáis, al final no tenemos que poner copia y pega, al final es muy reutilizable un generador. Después te quiero enseñar el concepto de la clase que hemos nombrado antes, ¿vale? Si has dado clases, objetos en Python, pues sabrás que hay varios métodos especiales. Tenemos init, que es al inicializar el objeto, pues directamente lo que vamos a hacer es usar un atributo que se le asigne el límite que le digamos. Luego tenemos el iter, que básicamente va a ser el iterador, que vamos a añadir un atributo con el número de veces que vamos a iterar y vamos a devolverlo. Y este iterador pues lo utilizará el neck, así que cogemos el objeto self, utilizamos el n que hemos asignado en el iterador, hacemos un límite para que pare y básicamente lance la excepción de stop para que no genere más números. Y bueno, pues cogemos el valor, le sumamos 1 y lo devolvemos, ¿vale? Y bueno, aquí inicializamos la clase que hemos creado, tenemos el objeto, recorremos esto, que al final sería igual que un generador pero representado en clase, y lo imprimimos, y esto daría lo que estáis viendo por aquí, 0, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Porque el último no cuenta. Así que ya has visto otra forma de crearlo, pero al final te trae más a cuenta crear un generador, ya que es más corto. Pero es para que veas que también se puede hacer con clases. Y al final un generador es todo esto, pero más simplificado. Después tenemos aquí una solución que he hecho con un decorador, que si no sabes decoradores no hay ningún problema. Tienes aquí el vídeo, que creo que lo he nombrado antes, pero bueno, te lo dejo otra vez. Tienes que mirarlo para aprender todo esto y todo lo que está haciendo el decorador tiempo, pero no quiero que te fijes en esto, ¿vale? Lo principal es que básicamente tenemos aquí las dos funciones, una función que no es eficiente y otra que es eficiente. La no eficiente, ¿qué hace? Pues usa un array, como hemos dicho al principio del vídeo en el concepto, pues vamos a almacenar todo en memoria y después lo vamos a recorrer, lo vamos a los números del número de veces que estemos iterando, pues lo vamos a añadir en esto y después vamos a multiplicar todos los números juntos,
Al final estamos haciendo un cálculo que se puede hacer dinámicamente y estamos gastando memoria en un array que no hace falta. Pues esta es la manera eficiente. Recorremos, pero esta vez pues devolvemos, ¿vale? Tenemos un generador que básicamente nos va a devolver los números. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tenemos el generador que nos va a devolver los números y para no tener que almacenarlo en un array como lo estábamos haciendo aquí. Pues ahora vamos a crear otro método que va a ser básicamente el que consuma este generador. Y ya tenemos el código reutilizable y modularizado. Tenemos aquí el primer número, ¿vale? Para no empezar por 0, porque si multiplicamos por 0, pues no va a tener mucho sentido y no va a funcionar. Entonces, usamos este generador, me está dando el número, no he tenido que almacenarlo y ahora, básicamente, lo multiplicamos, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, cada número. Y después revolvemos el resultado. Y bueno, ya veis aquí que vamos a hacer, vamos a ejecutar esto, que son un montón de números para que veáis cuánto tarda y la diferencia de lo que tarda, ¿vale? Que se nota que aquí veis la ejecución. La no eficiente ha tardado todo esto y la eficiente ha tardado esto. Puede parecer poco, pero es que mirad, aquí hay un 0 y aquí hay un 1. Al final está gastando un dígito más, que son 1248 segundos, y aquí está gastando 970. A ver, es una diferencia pequeña, pero para que veáis que con cosas así que vayas mejorando en tu código, pues va a ser más eficiente. Vamos con el último ejemplo básico de generadores, que es que básicamente puedes convertir tu generador en una lista, por si lo necesitas. Ya no es que esté generando números y se vayan a la nada, no, es que los puedes almacenar, ¿vale? Por si lo necesitas. Nunca se sabe. Entonces podemos generar una lista, básicamente aquí estamos haciendo el típico ejemplo de un generador que va todos los números que queramos. Cogemos, vamos a generar, por ejemplo, 10 y ahora vamos a usar list al objeto generador y esto nos dará pues un array con todos los números que hemos generado. Vale, ya te he explicado lo básico de los generadores, pero ahora vamos con casos reales, ¿vale? Que aquí tenéis el primer ejercicio, os voy a explicar un poco por encima de la solución, no voy a detallar mucho, ya que también podéis realizar estos ejercicios para que veáis que se pueden implementar más y que hay mucho más aparte de lo que he explicado, ¿vale? Que son cosas que descubrirás ya programando. Pero bueno, solo voy a explicar lo que no he contado y más o menos cómo he planteado yo los ejercicios, ¿vale? Aquí tenemos un ejercicio que es un contador simple que tenemos que ir contando hasta el número que queramos incluyéndolo. Entonces aquí creamos un generador, le sumamos 1 para tener ese rango y bueno, pues al final hace este print, ¿vale? Ahí estaría, ¿vale? Como estáis viendo, pues genera hasta el 5. Ahora vamos al 2, que el 2 lo que hace, como estáis viendo por aquí, pues es leer un archivo, que esto es un archivo temporal, lo podéis guardar si queréis, pero bueno, en el código resuelto lo tenéis en temporal para no tener que guardarlo en vuestro ordenador. Y básicamente hace un generador que va leyendo cada línea y la va dando, ¿vale? Aquí, bueno, la limpiamos con los saltos de línea al final. Y bueno, pues hacemos print a la línea y ahí veis, ¿vale? Esto sería pues el contenido de las líneas. Pasa que aquí, bueno, está cutre. Línea 1, línea 2, línea 3. Luego tenemos ejercicio 3, ¿vale? Que el ejercicio 3 básicamente lo que hace es lo que estáis viendo por aquí, que es generar IDs. Es algo que la verdad es que puede ser un caso real, ya que si queremos generar IDs dinámicamente sin depender de cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, esto lo hace las bases de datos, generar las IDs dinámicamente, pues es un caso real muy útil para hacer programas, ya que necesita, imagínate, generar IDs, pues esto viene a anillo al dedo. Así que, bueno, pues aquí tenemos el generador de IDs. Aquí se hace un bucle, porque inicialmente va a hacer, bueno, no va a hacer inicialmente, nunca va a llegar 0, pero bueno, primero se inicializa la variable y una vez que la tenemos inicializada, inicializada, pues lo que vamos a hacer es sumarle 1 y vamos a devolver poniendo aquí el numerito con un formato de 4 dígitos, ¿vale? Para tener los ceros, los 3 ceros. Pues aquí lo veis. While,
¿Qué pasaría aquí? Lo devuelve, se queda en pausa el código, como en depuración. Llega aquí otra vez, lo suma, otra vez, ¿vale? Y al final el bucle lo encierra y hace todo el rato lo mismo y va sumando. No va a llegar aquí porque está el bucle, ¿vale? Esa es una cosa importante que os quede claro. Bueno, aquí consumimos el generador y hacemos un rango de 5 y no generar las primeras 5 IDs. Ejercicio 4, ¿vale? Y ahí está. Tenemos 4, 16, 32, 64. ¿Esto por qué es? Porque básicamente este ejercicio trata de leernos los números, coger solo los pares y hacerlo al cuadrado. Es un generador encadenado, ya que para leer los números pues tenemos que coger la lista que se nos proporciona aquí, ¿vale? Que al final esto va a ser lo primero que se haga, leemos los números, lo pasamos, esto pasa a solo pares y pares coge el generador de la lista de lo que estamos devolviendo, que al final es un generador, ya que lo está cogiendo como argumento solo pares leer números y al final es un generador. Entonces, ¿qué podemos hacer con los generadores? Pues podemos recorrerlos y al final aquí hacemos el filtro y devolvemos el número, ¿vale? Entonces ahora el cuadrado coge este generador que le está devolviendo los números y él pues aplica la fórmula al cuadrado, ¿vale? Lo eleva a 2, que está cogiendo los pares 4, 16, 32 y 64. Vamos al ejercicio 5, que aquí es muy interesante ya que hay veces que queremos leer un archivo entero, pero leerlo entero es una tontería si tú, imagínate, estás haciendo algo en segundo plano en tu programa y el usuario no necesita ver al instante el CSV. Pues ¿qué podemos hacer? Cargarlo poco a poco para no ocupar todo el procesamiento para no ocupar toda la memoria al ejecutar el programa. Leerlo en Chunk, como en el Minecraft, que va apareciendo las cosas para no cargar todo del tirón. Pues lo mismo es. Imaginaros el Minecraft, es la analogía perfecta. Pues básicamente lo que se hace aquí es básicamente generar un generador que lo que va a hacer es un archivo temporal como antes, para no tenerlo en el espacio. Va a leer el CSV, va a guardar esta vez un array con chunk, para que veáis que las arrays no son malas. Al final son cosas que se complementan, ¿vale? Hay casos que necesitamos array y hay casos que necesitamos generadores. Entonces cogemos cada fila y esta fila la guardamos en un chunk, ¿vale? Y bueno, nosotros podemos elegir cuántas líneas queremos, que al final son los chunks. Y básicamente la devolvemos, ¿vale? Devolvemos este chunk, ya que vamos almacenando aquí la fila y la raíz de chunk tiene el mismo tamaño que le hemos indicado, ¿vale? Va a devolver el chunk con las líneas y luego lo que va a hacer básicamente es otra vez reiniciar chunk para mandar otras 3 líneas, ¿vale? O las que sean. Y si queda alguna fila, porque no es básicamente nunca podrá llegar al tamaño que le hemos puesto, pues ya nos da las restantes, ¿vale? Y aquí veis, ¿vale? Tenemos un nombre con el precio, con el producto. Aquí se le hace un rango, ¿vale? Para generar varios nombres y precios, varias filas. Y nada, pues esto se escribe en un archivo temporal y al final pues consumimos este generador, le indicamos los chunks como si son 800 y bueno, pues ejecutamos esto, ¿vale? Y pues ahí tenemos chunk de 3 filas, ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí una fila, la segunda y la tercera, y así con todo. Y bueno, por ejemplo aquí ha acabado haciendo el if y como no había más de 3, pues se ha quedado con las restantes. Vamos al ejercicio 6, que es una API simulada. Imagínate una paginación de una API y básicamente tener que almacenar las páginas que tiene una API. Aquí sería un desperdicio, ya que la API puede cambiar. Pues básicamente tenemos aquí una función que básicamente va a simular una API que devuelve 3 ítems por página. Tenemos 5 páginas, al final van a ser 15 ítems. Y al final pues tenemos que ir recogiendo cada ítem que queramos de la API. Entonces vamos a tener los datos con la ID y con el valor, ¿vale? Esto es lo que nos proporciona la API. Vamos a crear pues los ítems necesarios para tenerlos repartidos en las 5 páginas. Luego vamos a tener el inicio, ¿vale? Vamos a hacer un inicio que va a ser la página -1 por las 3 páginas, por los 3 ítems para ir repartiéndolo en páginas y vamos a retornar estos datos, ¿vale?
Esta es la API simulada. Y al final, pues vamos a hacer aquí un generador, que vamos a empezar por la página 1, vamos a hacer un bucle, vamos a usar la API simulada para que nos dé los datos, y si no hay ítem, nos vamos a salir del bucle, ya que no hay nada. Y si hay ítem, pues lo vamos a recorrer y vamos a ir devolviendo cada ítem de cada página poco a poco, ¿vale? Aquí veis que ya tenemos el contador y como esto se va a pausar porque es un generador, pues ahora sumará 1, volverá por aquí y ahora será directamente la página 2, ¿vale? La que recuperará este generador. Y al final, pues tenemos el ejercicio número 6. Si lo ejecutamos, pues ahí tenemos básicamente todos los ítems de todas las páginas. Y esto cuando cambie, pues no tendremos que actualizar nada. Serán páginas dinámicas. Vamos con el ejercicio 7, que vas a aprender un nuevo concepto que es Zen, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es lo que vais a ver ahora mismo. Básicamente nos pide en este ejercicio pues que creemos un generador acumulador que reciba los valores que deseen y los vaya sumando, ¿vale? Vamos a tener que ir acumulando. Un ejercicio muy sencillo. Y que el YEL pues nos vaya dando lo acumulado. Imagínate, 2, 4, 8, así. Y cuando reciba none, pues básicamente que se resete este contador, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo. Pasa que si no tenemos, no sabemos la función Zen, pues es un poco complicado. Vale, tenemos aquí la función. Y básicamente lo que está haciendo el código de prueba es mandar 5, 3, none, 10 y 2. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a inicializar primero el total. Cuando inicia la aplicación vamos a poner 0 y ahora nos metemos en el bucle y básicamente lo que va a hacer, pues básicamente va a seguir el flujo la primera vez, valor y el total 0. Va a ir aquí, el valor es none, pues no. Así que se va a ir a leer total más igual a valor, ¿vale? Aquí viene lo importante. ¿Y qué es valor? Pues lo que va a hacer valor cuando nosotros básicamente le digamos al generador Zen y el número, pues lo que va a hacer esto automáticamente es ser el número que le hayamos puesto. Entonces cuando vaya a pasar otra vez por aquí, esto va a ser 5. Valor va a ser 5 y ¿qué va a pasar? Otra vez va a volver por aquí y ahora va a sumar 5 al total. Básicamente estamos como forzando a introducir unos datos manualmente. Entonces después va a hacer el 3 y esto se va a ir acumulando y cuando pongamos none va a tirar por aquí y lo va a poner a 0, ¿vale? Es un ejercicio la verdad que muy interesante que se puede aplicar al código. Ahora tenemos el ejercicio 8 que es un generador recursivo. Esto la verdad que es de lo más útil que te puedes encontrar, ya que tenemos una estructura de datos que es un diccionario recursivo, que tenemos aquí un diccionario, después otro, ¿vale? Y al final tenemos varias capas. Imagínate que yo quiero las hojas, ¿vale? Que se llama en programación a los que ya no son diccionarios, que ya son básicamente hijos y ya. Por ejemplo, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 2 y tenemos el 1. Esto, por ejemplo, A, B y todas esas letras no, porque al final son claves que contienen las llaves, ¿vale? No son diccionarios, ¿vale? Entonces, lo que quiere el ejercicio es que podamos hacer print y nos dé básicamente las hojas, los elementos que ya no son diccionarios y son el valor directamente. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues vamos a utilizar, vamos a recorrer este árbol, ya que nos pasan por aquí, ¿vale? En la prueba nos van a pasar este árbol con usuarios, admin y todo el lío. Al final, las hojas, los datos que nos importan de aquí, pues es el 1, es el 2, es el true, es el false, es el 1 y es el 100, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, que tiene que ser la solución. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer el árbol que nos están pasando. Vamos a decir que nos dé los valores, que es lo que nos interesa. Al final las llaves siempre van a ser diccionarios. Y una vez que tenemos los valores, vamos a decir que si esta instancia es un diccionario, pues lo que vamos a hacer es recorrerlo otra vez hasta que no sea un diccionario. Metemos otra vez el valor. Va a ser una función recursiva, ya que estamos llamando nuestra propia función. Y lo que vamos a hacer ahora es devolver básicamente la v, que ya sería el valor sin ser un diccionario, que es la hoja que nos interesa de este árbol. Y
si por ejemplo, si ya lo hemos encontrado directamente, pues devolvemos el valor tal cual. Por ejemplo, esto el 1 lo va a encontrar y el 100 lo va a encontrar a la primera. Y entonces pues así se resolvería el ejercicio, como estáis viendo por aquí. Ejercicio 8.py. Ahí estaría. Ahí estáis viendo que hemos recogido todas las hojas fácilmente con un generador. Luego la ventana deslizante, esto interesa mucho ya que en el mundo económico pues se hace una ventana deslizante que al final es coger, imagínate, la media ha sido 10, 8, 5, pues cuando sea el segundo día, imagínate, el primer día ha sido 10, el segundo día 8 y después tercer día 5, podemos hacer después la media de 10, 8, 5, después 8, 5 y lo que venga, 5, lo que venga, y así, ¿vale? Es como hacer una media y es, pues, en el mundo de la economía, pues puede un día, pues imagínate como la bolsa, pues un día 5, un día 10, un día 8. Y al final son datos que pueden ser muy volátiles y al final eso hace como una media, podríamos decir, mejor. Puedes analizar los datos mejor con esta técnica, para que veáis el caso real para lo que se puede utilizar. Entonces tenemos aquí una ventana deslizante que al final nos está pasando unos precios, nos está pasando, básicamente lo que está haciendo es conseguir estas ventanas aplicando esta función, que al final son tuplas, que al final es una ventana deslizante, primer número, segundo número, tercer número, segundo número, tercer número, cuarto número, y así, ¿vale? Para que lo entendáis. Ahora cuando lo ejecute lo vais a entender mejor. Y después pues aquí hace una media, ¿vale? Coge esto, lo suma, hace la media típica y saca una media de cómo está fluctuando los precios. Para que lo veáis, vamos a ejecutarlo. 9.py, ahí está, y tenemos la media de básicamente cómo va cuando va fluyendo el tiempo, las medias, ¿vale? Para que veamos, aquí tenemos la media como estáis viendo por aquí y los números que al final hemos retornado tuplas para hacer después la media, como estáis viendo por aquí. Entonces básicamente lo que hace esta función es coger el iterable, que al final son los datos, el número de veces que vamos a hacer la ventana deslizante, el número de tuplas, y básicamente vamos a recorrer cada ítem de esto, ¿vale? Vamos a añadirlo a la ventana, que Duque no lo he explicado, y Duque es una librería que optimiza las listas básicamente, y podemos ponerle un máximo de tamaño. Entonces al ponerle un máximo de tamaño, cuando lleguemos al número que queremos, que puede ser esta tupla de 3, de 4, de 5, pues cuando lo tengamos la vamos a devolver, ¿vale? Devuelve 100, 102, 101 y aquí devuelve 102, 101, 105, porque cuando hay el máximo tamaño pues va a echar al número 100 y va a añadir el siguiente. Por eso es el motivo de que no se queda aquí en el... Porque en realidad estamos recorriendo 3 veces el número que estamos iterando, porque son las veces que lo hemos pedido, ¿vale? Pues por eso se puede hacer la ventana deslizante gracias a la librería Duque. Con una lista normal habría que aplicar un algoritmo de otra manera. Y bueno, pues tenemos aquí un if y todo el lío, ¿vale? Y al final estamos devolviendo las tuplas que estáis viendo por aquí. Y bueno, después aquí pues hacemos una media de toda la vida. Vamos al último ejercicio porque me estoy quedando sin voz, la verdad. Llevo mucho intento grabando este vídeo y al final la voz la acaba, está perjudicada, así que deja tu like. Bueno, esto es el ejercicio más complicado, que al final aquí, voy a explicarlo de una manera rápida. Estamos generando varios generadores que se van a encadenar y gracias a esto vamos a poder retornar un log, porque este ejercicio la intención es crear un log, el típico log con toda la trazabilidad de los datos, errores, advertencias. Pues al final aquí estamos produciendo los logs, lo estamos parseando para que sea tipo diccionario, luego lo estamos filtrando porque el usuario va a decidir qué quiere ver, si info, error y warning, como estáis viendo por aquí, que queremos los errores, y luego básicamente va a formatear la salida para que se vea bonito. Y aquí la última función que va a retornar básicamente la salida, ya que estamos retornando un generador que aquí lo vamos a consumir y lo vamos a imprimir. Que aquí podéis ver la ejecución del último ejercicio, ¿vale? Aquí lo tenéis, hemos conseguido estos errores del sistema y al final, al cabo, como estáis viendo, pues no hemos tenido ni que guardar todos los logs en un array e ir teniendo que filtrar. Al final esto se ha hecho dinámicamente encadenando generadores para después juntarlo todo en una función y poder retornar todos estos logs filtrados para después consumirlo del generador, ¿vale? Que al final aquí estamos retornando un generador y
poder hacer un for, ir iterando y mostrarlos por terminal. Así que dicho todo esto, muchas gracias por ver este vídeo. Si has aprendido, deja un buen like, suscríbete y también suscríbete porque, bueno, no sé si se habrá notado, pero me queda un poco sin voz de tanto estar intentando, porque había muchas tomas farsas que al final no lo vais a ver. Había muchas equivocaciones al explicar y todo eso. Así que suscríbete por eso y deja un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.